Etiología de la pobreza. La pobreza es uno de los problemas más antiguos y comunes de la humanidad. No solo se trata de un problema socioeconómico, sino también psicológico, y existe en países pobres y desarrollados. Análisis sociocultural de la mente en la pobreza. Según Vygotsky, un instrumento psicológico es una creación artificial, específicamente creado por la interacción social y las prácticas culturales. Son dispositivos sociales, están dirigidos al dominio de los procesos mentales propios o ajenos. Es decir, un instrumento psicológico genera significados que van a dirigir procesos cognitivos, tales como la atención, percepción, memorias, pensamiento, procesos afectivos como las emociones y sentimientos y la actividad comportamental. La pobreza existe desde siempre. En las culturas más prósperas como Egipto, Mesopotamia, China y la India ya abundaban los pobres. Estos se multiplicaban y rodeaban a los poderosos. En la actualidad hay mucha menos pobreza que antaño, pero el problema sigue vigente. Por ello, muchos investigadores han hablado del círculo vicioso de la pobreza, que tiende a perpetuarse a sí misma a pesar de los intentos de los gobiernos del mundo por erradicarlo. La pobreza tiene muchas causas. Entre las más resaltantes tenemos a la falta de interacción social educativa y a la carencia de instrumentos o artefactos, tanto psicológicos como físicos. Aquí observamos un problema de matemáticas causado por su desarrollo cognitivo de coordenadas espaciales. Los artefactos presentan 3 niveles. En el nivel primario se encuentran los artefactos ideales o conceptuales. Por ejemplo, la palabra mesa. Aquí también, en este nivel, se encuentran los artefactos materiales. Por ejemplo, el objeto mesa. En el nivel secundario se encuentran los esquemas y los guiones culturales. Los esquemas presentan a los modos de acción y los guiones culturales toman como ejemplo las creencias tradicionales, normas, constituciones, etc. Finalmente, en el nivel terciario se encuentran los artefactos de la imaginación, por ejemplo, obras de arte, procesos de percepción, entre otros. Otra de las causas de la pobreza son las dificultades de estas personas con las siguientes funciones del lenguaje. 1. Función comunicativa. La autorregulación y exorregulación de la conducta de otros. Las personas pobres tienen dificultades de autocontrol, se dejan controlar por premios inmediatos y amenazas de castigo. 2. Función cognitiva intelectual. La formación de conceptos y razonamientos deductivos e inductivos. Las personas pobres, al no formar conceptos abstractos por la falta de educación, tienen problemas para razonar deductivamente. 3. Planificación de acciones. Tomar decisiones de acciones sobre cursos de acción. Funciones ejecutivas. Las personas pobres viven centradas en el presente, no hacen planes a mediano ni a largo plazo. Tipos de pobreza. La pobreza puede ser crónica. Es cuando resulta imposible romper el círculo vicioso de la pobreza. O temporal. Esta es provocada por un retroceso momentáneo, pero que se logra superar. Perspectivas acerca de la pobreza. Reuota, en 1970, reunió las diversas ideas que existen acerca de los pobres y las categorizó en 5 perspectivas. Primero, la moralizante. Se entiende a las personas pobres como moralmente distintas a las demás, que viven un infierno en la tierra por algún pecado que cometieron y que se merecen esa forma de vida. Segundo, la médica. Aquí se entiende a los pobres como enfermos y que viven vidas inaceptables porque están sujetos a procesos patológicos. Dicha enfermedad puede ser del individuo o del ambiente. Tercero, la naturalista. En este caso se considera a las personas pobres como genéticamente inferiores, con falta de inteligencia, con cerebro inferior, mayor tolerancia al trabajo manual, insensibilidad al dolor, mal desarrollo lingüístico, etc. Se piensa a las personas ajustadas a su mundo y felices en él.
totalmente distintos a los demás. Cuarto, la deificadora. En este punto se toman los pobres como personas más fuertes, superhombres, poseedores de filosofías y valores especiales. Se ve el modo de vivir de los pobres con una cierta calidad heroica, una especie de belleza y virtud ausentes en otras capas de la sociedad. Quinto, la normalizadora. Esta perspectiva final afirma que las personas pobres son como nosotros. Presentan esperanzas, metas, intereses, gozos y tristezas. La excepción se da en el hecho de que son maltratados y pobres, aunque estas condiciones solo crean diferencias superficiales. Cada una de las perspectivas mencionadas tiene algo que ofrecer e ilumina un aspecto del complejo sistema de la pobreza y sus causas. Aunque la mayoría de ellas sea falsa, podemos aceptar la quinta percepción, haciendo hincapié en el hecho de que las diferencias no son solamente artificiales, sino que también influyen decisivamente sobre las personalidades de las personas pobres. Consecuencias psicológicas. Sabemos por algún profesor, uno que otro medio de comunicación, qué es la pobreza, cuáles son sus causas, y la mayoría de esos conceptos están enfocados en términos económicos, dejando una buena parte de la población con ese concepto. O sea, la pobreza como cifras cuantitativas. Y a los resultados psicológicos de la pobreza no se le conoce tan bien, no se le da la atención debida, pero nosotros nos podríamos preguntar, ¿realmente la pobreza afecta el desarrollo psicológico? ¿Y cómo lo afecta? Veamos alguno de ellos. Como primera consecuencia psicológica tenemos al lenguaje, es decir, limitaciones en el lenguaje. En la cultura de la pobreza es muy limitada la codificación lingüística, o sea, la facultad de convertir el mensaje en signos que puedan ser entendidos por el receptor está restringida. El lenguaje de los pobres es relativamente parejo, sencillo y directo. Carece de muchas tonalidades y de otros aspectos importantes del lenguaje empleados por la sociedad en general. Se sabe que los niños que nacen en sitios pobres oyen mucho menos palabras que aquellos con más posibilidades económicas, porque los pobres tienen una monotonía en los insumos sensoriales y menos habilidad verbal que las personas de clase media. Esto significa que emplean menos matices verbales, menos sinónimos, menos antónimos, etc. Esto tiene repercusiones en el futuro. Cuando la persona va creciendo en su educación, esto se transforma en un problema de aprendizaje o discapacidad por la falta de exposición a las palabras. Analiza la doctora Claudia Rinaldi. La segunda consecuencia psicológica es el sentido del tiempo, también ligada al lenguaje. Los pobres están enraizados en el presente y se muestran indiferentes al futuro. Por esa razón, mientras que la persona de clase media adquiere la capacidad de posponer las recompensas en ciertas condiciones, la persona de clase baja suele mostrarse incapaz de ello, porque no pertenece a la cultura de la pobreza la idea de no obtener un valor inmediato, pero poco importante comparado a lo que puedes obtener subsecuente con ello. Menciona Rozier en 1973, para los pobres el futuro resulta vago, ambiguo, sin estructura, sin indicadores consensuales. Es entonces una de las razones por lo cual el pobre no ahorra dinero, porque no tiene muy claro qué podría hacer en el futuro con ese dinero. Para los pobres el tiempo está vacío y no tiene sentido el ahorrarlo, produciendo indiferencia ante el logro, actitudes pesimistas y un grado bajo de confianza en los agentes de reforzamiento. Hay estudios que indican que hay muchas personas pobres que ganan la lotería y cuando se acaba la lotería siguen siendo pobres, mientras que otras personas que tienen una programación con respecto a la riqueza, que te dicen, dame $1 y vuelvo a ser rico, porque saben cómo buscar la oportunidad y a partir de ahí generar riqueza. La tercera consecuencia psicológica es el centro del control, ligada también al lenguaje. Esa es la tercera característica psicológica de los pobres, estudiada menos a fondo que los problemas lingüísticos y la perspectiva temporal. Rother, en 1996, estudió este concepto y sus consecuencias. Al parecer, las personas que pertenecen a la cultura de la pobreza
se muestran más inclinadas a creer que solo las fuerzas y los agentes externos los controlan, y también controlan las recompensas que ellos reciben, es decir, los pobres no creen controlar su destino. Es muy diferente en los participantes de otras culturas. Ellos sí creen controlar su destino mediante el esfuerzo y la habilidad, que son los factores internos. Entonces, al pensar que no controlan su destino, significa estar menos alerta a ciertos aspectos del ambiente que te proporcionan información útil sobre la conducta futura. No toman las medidas necesarias para mejorar las condiciones en que viven, no se preocupan demasiado acerca de sus capacidades, logros o fracasos, y por lo común, no se resisten a los intentos que hacen los otros para influenciarlos. Entonces, esa persona de código lingüístico limitado, incapaz de posponer recompensas y de centro de control externo, posee características porque las ha aprendido. Mucho ojo, no se cree que exista base real para hablar de inferioridad genética en los pobres, sino un aprendizaje desde el nacimiento mismo. Por eso es importante estudiar cómo se aprende a ser pobre, pues millones de niños aprenden cada año en todos los países del mundo. Entonces, ¿cómo se aprende a ser pobre? Ardila, en 1970, indica que el aprendizaje tiene suma importancia en la explicación de la conducta humana, porque se aprenden las cualidades, los gustos, las normas conductuales y muchas otras características que forman lo que llamamos la personalidad. El aprendizaje social significa transmitir percepciones generales de la vida, como patrones conductuales, actitudes, intereses. Se pueden dar de dos modos, directo e indirecto. El modo directo se da en el aprendizaje impartido en el hogar y en la escuela. El niño se identifica con sus padres, aprende a hablar, a caminar y a pensar como ellos lo hacen, al igual que aprenden de sus maestros. El modo indirecto es con los amigos, pues enseñan muchas cosas sin proponérselo. Conviene resaltar que el aprendizaje en verdad importante para la formación y la personalidad ocurre en la primera infancia, y se ha demostrado cómo dicho aprendizaje influye sobre la conducta adulta, es decir, somos en gran parte las experiencias que hemos tenido en la primera infancia. Uno de los caminos más fructíferos para explicar psicológicamente la pobreza está en investigar el desamparo aprendido. El desamparo aprendido consiste en que la persona aprendió a no tener esperanza y considera que nada puede hacer para escapar de su destino. Es un claro ejemplo de una actitud fatalista. Se puede aplicar este paradigma de aprendizaje a la situación social de ser pobre. El niño crece en un ambiente lleno de tremendas frustraciones y de enormes limitaciones. Fracasan una y otra vez. Nota que los adultos también fracasan. Se identifican con personas que piensan que el mundo nunca habrá de cambiar, que su desgracia es inevitable, que nacieron pobres y pobres morirán, sea esto la voluntad de Dios o culpa del gobierno existente. Nada hay por hacer, excepto protestar, sentirse desesperado y finalmente resignarse. En este apartado se plantearán algunas alternativas de solución respecto a la problemática que aqueja tanto a nuestro propio país como a nivel mundial. Gran parte de los países han comenzado a pensar seriamente en el problema de la pobreza. Acciones como la educación compensatoria, los programas destinados a crear nuevos empleos, el adiestramiento de personas en nuevos campos, informan de un importante movimiento de avance. Representan los primeros pasos en dirección adecuada, pero es necesario insistir en la necesidad de realizar más investigaciones. No basta con elaborar programas que suplen la necesidad en el momento, sino tener en cuenta cómo es que se perpetúa la pobreza, conociendo sus causas y consecuencias a fondo desde un punto de vista psicológico. Los investigadores del Banco Mundial identificaron 6 estrategias de alto impacto, es decir, las políticas cuya eficacia para incrementar los ingresos de los pobres, aumentar su acceso a servicios esenciales y mejorar sus perspectivas de desarrollo a largo plazo. Sin menoscabar el crecimiento, ha quedado ampliamente demostrado. 1. Desarrollo y nutrición en la primera infancia. Estas medidas ayudan a los niños durante los primeros 1000 días de vida, pues las deficiencias nutricionales y la falta de desarrollo cognitivo durante este periodo puede ocasionar retrasos en el aprendizaje y menor rendimiento escolar en etapas posteriores. Acceso universal a educación de calidad. A pesar de que el acceso a la educación ha mejorado en los últimos años, ahora se necesita enfatizar en garantizar que todos los niños reciban una educación de calidad.
En la educación de todos los niños se debe asignar prioridad al aprendizaje universal, los conocimientos y el desarrollo de aptitudes, así como a la calidad de los docentes. Cobertura universal de salud. Según el Banco Mundial, con la cobertura de servicios asequibles y oportunos de atención de la salud, se reduce la desigualdad y al mismo tiempo aumenta la capacidad de las personas para aprender, trabajar y progresar. Tributación progresiva para disminuir la desigualdad. Los impuestos progresivos equitativos permiten financiar las políticas y los programas del gobierno, que son necesarios para equiparar las condiciones y transferir recursos a los habitantes más pobres. Asimismo, se pueden diseñar sistemas tributarios que permitan reducir la desigualdad, ya que el neoliberalismo exonera impuestos a empresas y a los ricos. Esto debe cambiar. De cualquier modo, el problema de la pobreza no tiene soluciones sencillas. Los pobres han estado con nosotros desde el comienzo de la historia y en todos los países. Han existido los glorificados y los despreciados. Se ha dicho que el pobre no tiene amigos, que la pobreza no es ni un crédito, que la pobreza es una carga pesada. Ha llegado la hora de comenzar a estudiar este enorme segmento de la población que nos está rodeando y al que se ha ignorado durante mucho tiempo. Cultura de la pobreza. Empezaremos por definir qué es la cultura. La cultura es el contenido entero de un grupo, incluidos tanto sus esquemas y modelos culturales como sus artefactos materiales y sus prácticas culturales, es decir, el cómo hacer las cosas. Origen social de la cultura. La cultura nace siempre que las personas toman parte de una actividad conjunta durante un periodo de tiempo. La cultura es la creación de mundos sociales con sus propias maneras de hacer las cosas. La cultura de la pobreza son actitudes aprendidas en casa, donde las personas se acostumbran a creer que difícilmente vaya a poder resolver y salir de su condición de pobre. También tiene que ver con la actitud de los padres, que presentan un miedo para iniciar un proyecto. Luego los hijos continúan viviendo y creyendo que no pueden mejorar su realidad, desaprovechando así las oportunidades de progreso. Hablaremos sobre el análisis sociocultural de la mente, donde explicaremos la teoría de la actividad de Alex Leontiev, quien propone la estructura en la cual se relaciona el sujeto, el objeto quien determina el significado de la actividad, las herramientas y artefactos medicinales, que son los recursos empleados en el proceso, ya sean material como una computadora o intelectual cuando hablamos de un plano, por ejemplo. Luego tenemos a las reglas, normas y valores como el cumplimiento, el respeto, la valoración y participación. Por otro lado está la comunidad y no nos olvidemos de la división del trabajo. Hoy en día es usual escuchar sobre la cultura de la pobreza como un concepto antropológico. Pero, ¿de dónde salió este término? Pues fue creado por el antropólogo Oscar Lewis mientras estudiaba los problemas de la gente que vivía en barrios urbanos. Oscar Lewis se basó en algunas características que observó en los pobres para hablar sobre una cultura de la pobreza. Estas fueron: 1. Nivel bajo de educación y alfabetismo. 2. Continua lucha por la supervivencia. 3. No tienen reservas alimenticias en el hogar. 4. Viven en habitaciones aglomeradas donde carecen de privacidad. 5. Uso frecuente de la violencia para resolver las discusiones. 6. Iniciación prematura a la sexualidad. 7. Fuerte predisposición al autoritarismo. 8. Fuerte orientación hacia el tiempo presente. 9. Poca capacidad para posponer la gratificación y planear el futuro. 10. Sentido de resignación y fatalismo a causa de las duras condiciones que padecen. 11. Ideología machista, creencia en la superioridad del varón. 12. Intenso sentimiento de marginalidad, impotencia, dependencia, separación y enajenación. 13. Sentimiento de que las instituciones existentes no están al servicio de sus intereses y necesidades.
y por último sentimiento de inferioridad y carencia de valor personal, es decir, una baja autoestima. Lewis nos dice que la cultura de la pobreza no se refiere tan solo a la falta de bienes materiales, sino a una suma total de normas conductuales, es decir, a las formas de actuar para enfrentar los problemas que se presentan. En una sociedad consumista, el pobre entra en un mundo de fantasía, cuyos bienes materiales no están a su alcance. Los pobres son los que menos se han beneficiado con este progreso de la sociedad. En otras palabras, la sociedad le resulta compleja a pesar del aumento de oportunidades. En los países del tercer mundo, con masas enormes de gente pobre a nivel de subsistencia, se han introducido estas técnicas de propaganda a través de los medios de comunicación, que ofrecen productos que son atractivos para la vista. Es por eso que en una sociedad rica, los pobres resultan más pobres. Por otro lado, cuando crecen en un ambiente donde se presentan como modelos personas que han fracasado y en el que no hay modelos de personas adecuadas, de inmediato se aprende a fracasar. Se vuelve parte de la cultura de la pobreza con sus patrones conductuales, sus actitudes y sus valores característicos. No ven las oportunidades que se presentan, quizá por la intervención del gobierno u otras instituciones. Piensan que todo es inútil y solo les queda resignarse a su suerte. Es esto lo que no permite ver la solución a sus problemas. Una de las características de los pobres es la falta de confianza en sí mismo. Esto se debe a que el niño crece en un ambiente donde hay muy poca estimulación, es decir, que presenta una autoestima baja. La gente en la cultura de la pobreza tiene un fuerte sentimiento de marginalidad, de impotencia, de dependencia, de no pertenecer. Son como extranjeros en su propio país, convencidos de que las instituciones existentes no sirven a sus intereses y necesidades. Junto con esta sensación de impotencia, en su sentimiento generalizado de inferioridad, de falta de valía personal. La cultura de la pobreza es más de lo que la propia definición plantea. Es algo tan sólido y fundado que pervive en las familias de generación en generación a través de la educación en el hogar. Algo que se mezcla y que define el grosso de las comunidades y que es una de las causas principales del establecimiento de las clases más bajas dentro de una sociedad capitalista. En estos contextos de escasez de recursos y falta de posibilidades es donde nace la cultura de la pobreza. A grosso modo, lo que entendemos por cultura de la pobreza es un mecanismo de adaptación y reacción a su marginalidad con respecto a la sociedad, de algunas poblaciones que viven en situaciones de escasez de recursos y limitadas oportunidades en las esferas sociales, económicas, civiles y políticas para el desarrollo íntegro de la persona. Conclusión. La psicología de la pobreza, además de las causas económicas, se genera por microculturas que fragmentan la sociedad. Estas microculturas, que atrapan a las personas en la desesperanza aprendida, son fomentadas por los medios de comunicación.